Buenas tardes, les damos a todos la bienvenida a este conversatorio que en esta ocasión se va a realizar con Leonidas Monte, el director del Centro de Estudios Públicos, con el cual vamos a hablar sobre la última encuesta realizada especial, exclusiva, sobre el sentir de los mapuches en Chile, que se hizo, él nos va a conversar detalle a principio, cara a cara, con un volumen grande de gente, sobre 3.000 personas, a personas mapuches y no mapuche que se declaran así como tal, de las regiones de Biobío, Araucanía, los lagos y los ríos. Este es el tema de nuestro conversatorio. Vamos a presentar un PowerPoint para introducir en esta conversación a Leonidas Montes con nosotros. Aquí está Leonidas Montes, en esta fotografía sale un poco más joven que lo que está ahora, así es la vida, ese es un hecho inclaudicable, ¿no es cierto? Él es director del Centro de Estudios Públicos, filósofo, destacado académico, trabajó en la Universidad Adolfo Ibáñez y ahora ha tomado la causa de dirigir los destinos del Centro de Estudios Públicos, uno de los más importantes espacios de reflexión sobre la realidad nacional que actualmente hay en Chile. Es el famoso CEP que hace las encuestas permanentemente sobre política contingente, que a veces nos hace temblar, y que de cuando en vez han hecho estas encuestas especializadas en temas como este caso, y lo celebramos porque acogen y recogen muy sistemáticamente la voz de sectores de la sociedad chilena como es la población mapuche. Esta encuesta ellos la han realizado 3 veces y es interesante eso porque vamos a poder hacer comparaciones. Fue hecha el año 2006, el año 2016 y ahora el año 2022. ¿Por qué avanzamos? ¿Por qué nos puede interesar a nosotros como Fundación Futuro? Yo me presento, soy Magdalena Piñera, la directora de la Fundación Futuro, que hemos trabajado tanto en temas de hacer entrar a la sala de clases temas que a veces espontáneamente al menos no lo hacen. Y requerimos de profesores, de colegas que sean capaces de introducir con altura de mira, con respeto y con mucha pertinencia temas que están afuera en las puertas de la sala de clase, de las que hoy día no son polvorientas como lo eran en tiempo la Gabriela Mistral. Ella misma decía, yo hago clase en una sala de clase polvorienta. Hoy día no lo son, sin embargo yo creo que queda mucho polvo en cuanto a la capacidad que tenemos de hacer entrar temáticas con mucho respeto hacia nuestros alumnos del siglo XXI. Hemos puesto estas dos fotografías que son de Gustavo Millet, hijo de un migrante francés en Chile, que tuvo contacto a fines del siglo XIX con comunidades mapuche y que tomó estas fotografías que las hemos visto con mucha frecuencia. Son muy bellas en términos fotográficos y son muy elocuentes en términos de la expresión, del sentir de esta colectividad que habita nuestros territorios desde tiempos inmemoriales. Avanzamos. Y hemos querido poner también otra fotografía. Esta es una reciente manifestación de una comunidad mapuche. Están acá en Santiago con sus cultrunes, con sus objetos de la platería mapuche, sus trapalacuchas, sus atuendos, sus banderas mapuche, que a veces creemos que es milenaria y no es así. Esta bandera mapuche que reconocemos en todas partes hoy día en nuestras ciudades y en nuestros campos, fue creada, no tendrá más de 20 años. Entonces a veces uno se confunde. Lo mismo cosa pasa con el caballo de Pedro de Valdivia que se encuentra en la Plaza de Armas, que mucha gente cree que está ahí desde los tiempos de Pedro Valdivia. Fue un regalo de la corona, de España, no corona, del gobierno español a Chile con motivo de los 400 años de la llegada de Pedro Valdivia a Chile, es decir, es de 1950 y tanto. Y nosotros creemos que está ahí desde siempre. Igual cosa pasa con las banderas. Ojo, abrámonos al sentir, a los anhelos, a las esperanzas, a las demandas de este pueblo originario chileno, el más numeroso, con mucha amplitud y con información. La bandera es nueva. Entonces teníamos esas dos fotografías de fines del siglo XIX, que son las primeras fotografías. Antes no existía el aparato para recoger una imagen,
y esta fotografía de una marcha en donde vemos jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad mapuche reclamando sus anhelos. Ahora, ¿cuáles son esos anhelos de la comunidad mapuche? ¿Cuáles son de verdad? ¿O cuánto creemos nosotros que los conocemos y a veces se nos traspapela? Es el tema de este conversatorio donde Leonidas Monte nos va a contar sobre su encuesta. Lo dejo presentado, es un hombre muy inteligente, muy renacentista, no solo está es en los temas políticos, también la filosofía, gran columnista en el Mercurio, donde nos hace siempre volver a las raíces de las cosas para poder mirarlas con más amplitud de criterio, y dejamos con él, le damos pase para que él haga su presentación. Muchas gracias, Magdalena, por la invitación y a la Fundación Futuro por esta oportunidad de conversar acerca de la encuesta que hicimos del mundo mapuche. Les voy a contar un poco lo que hablamos con Magdalena, porque como bien dijo ella, una encuesta que ya habíamos hecho el año 2006 y también el año 2016, y les voy a hacer una pequeña presentación. Déjenme mostrarle una encuesta muy larga que duró mucho tiempo. Voy a contarle un poco los antecedentes, no solo las motivaciones por las cuales la hicimos, sino la forma de hacerla, que yo creo que es importante. A ver si se puede hacer, ¿cómo se hace esto? Ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ya. Esta es una encuesta que para esta ocasión nosotros decidimos enfocarnos, y esto es una cuestión metodológica, en lo que se podría llamar las identidades territoriales, ¿ya? Y si ustedes ven este mapita que está aquí a la derecha, tenemos la parte, lo que se conoce al norte, lo que se llama la colonización temprana. A ver, obviamente esta identidad territorial comprende las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, pero déjenme contarle un poco esta división que hicimos y por qué la hicimos. La parte norte, ¿no es cierto?, que es la colonización temprana, toda la parte de la costa, que es la costa norte, que es el mundo Las Quenches, el mundo Pehuenche, ¿no es cierto?, que es la parte de la montaña, de la cordillera, el Valle Central, y abajo están los Huilliches, que están desde Chiloé un poco entrando hacia los lagos y la zona de los ríos, ¿ya? Entonces esas identidades territoriales son las que quisimos tratar. Es una encuesta, como dijo Magdalena, especial, que busca recoger las percepciones, actitudes y expectativas de quienes habitan en esa región, ¿ya? Como también adelantó Magdalena, esta es una encuesta profunda, en términos de que se entrevistaron cara a cara a 2.915 personas en sus hogares, de las cuales 1.374 personas se autodefinen o autoidentifican como mapuche y 1.541 no se autodefinen como mapuche. La tasa de respuesta, que esto es algo muy importante, en las encuestas cara a cara fue de un 60%, que en nuestra experiencia es bastante satisfactorio, ¿ya? Es bueno. Ahora, déjeme contarles ciertas infidencias o anécdotas de lo que fue este trabajo, porque este es un trabajo que fue muy largo. El trabajo propiamente tal partió hace más de 1 año y medio, porque tuvimos ayuda del mundo académico, de distintas comunidades, de centros de estudio, universidades, etcétera, porque hacer las preguntas y distribuir todas estas identidades territoriales no es fácil. Por otro lado, ustedes se imaginan que como esta es una encuesta aleatoria, donde dicen que hay que llegar a este hogar, esto requirió mucho trabajo en terreno también, porque hay zonas que son un poco más difíciles. Entonces también tuvimos ayuda de Balún, que nos ayudó a llegar a muchos hogares a los cuales teníamos que llegar. La encuesta se realizó, la encuesta cara a cara se realizó, se efectuó, como sale abajo, entre el 23 de febrero de este año y el 13 de julio. Como ven, es una encuesta larga, fue larga también por temas de climático. Al final, en junio, julio nos tocó mucha lluvia, así que costó un poco más terminar, ¿no es cierto? Y después viene todo el análisis de datos, y esta encuesta tuvo la peculiaridad, nosotros le llamamos la encuesta número 87 porque no somos muy creativos, ¿no es cierto? Es la encuesta número Después 87. Del 86. Claro, porque la anterior fue la 86 y la que vendrá es la 88.
Pero esta encuesta tuvo, por la importancia que tiene, la lanzamos en el lanzamiento oficial, se hizo en Concepción, en ese maravilloso salón mural, donde invitamos a muchos actores del mundo mapuche, por cierto, de distintas comunidades, del mundo académico. Fue un evento importante a nuestro juicio y nosotros como CEP quisimos hacerlo desde regiones, que es lo que nos parecía que corresponde, así que viajamos a Concepción con un grupo de académicos del CEP, Carmen Lefulón, que usted la ven al medio, que es la coordinadora del área de opinión pública, Aldo Mascareño, que es un investigador, Sebastián Izquierdo, y en la presentación también nos acompañó el gobernador Rodrigo Díaz. El lanzamiento fue el 3 de agosto. E inmediatamente iniciamos lo que se conoce como un proceso de devolución. Esta encuesta, y esto es algo importante y vale la pena recalcarlo, como la gente contesta, y son encuestas largas, cada encuesta demora unos 40 minutos por la cantidad de preguntas que hay un consentimiento de parte nuestra como CEP de devolverle a la comunidad de alguna manera las respuestas que nos han dado quienes responden, las 3.000 personas que respondieron. Y esto es toda una campaña, por así decirlo, no una campaña, sino que visita a distintas comunidades, que lo vamos a hacer en las distintas identidades territoriales que elegimos, y distintos seminarios en distintas universidades de esa zona. Entonces, con lo primero que partimos, el día del lanzamiento, el mismo día, con un seminario en la Universidad de Concepción, donde estuvimos presentando con académicos de la Universidad de Concepción. Después hicimos una visita a una comunidad en Leu, donde a los académicos les tocó una experiencia a la vuelta que se demoraron bastante más de lo esperado, porque había un par de camiones incendiados, así que llegaron a Temuco como a las 12 de la noche. Después realizamos un seminario académico en la Universidad Católica de Temuco, y hicimos una especie de congelamiento, y ahora vamos a iniciar de nuevo viajes de regreso a distintas universidades de la zona y a distintas comunidades para dar a conocer y conversar acerca de los resultados de nuestra encuesta, que creemos, como dijo Magdalena, que es muy importante. Lo que voy a hacer ahora es resumirle un poco las 5 grandes áreas en las cuales dividimos las preguntas de esta encuesta, y la primera es identidad y cultura. Y aquí a nosotros nos sorprendió mucho esta respuesta, ¿ya? De aquí en adelante, para que ustedes se hagan una idea, verde es el mundo mapuche, las 1.400 personas del mundo mapuche que se autoidentifican como mapuche, y el morado es las que no se identifican como mapuche. Y ante la pregunta de usted se siente mapuche, chileno o una mezcla de los dos, si ustedes ven las líneas, lo verde, solo un 17% se siente solo mapuche, 45% chileno y mapuche al mismo tiempo, 21% mapuche primero y chileno después, 6% chileno primero y mapuche después, y 11% chileno. O sea, los que se autoidentifican como mapuche, o el mundo mapuche, por así decirlo, se sienten en general también chilenos. Y esto nos sorprendió bastante a nosotros, porque existía este prejuicio, sobre todo desde el mundo académico, donde nosotros vivimos, de que el tema de la identidad era algo muy valioso. Y nos dimos cuenta que se ha producido una evolución en este sentido, y se puede comparar con las encuestas anteriores, donde hoy día el mundo mapuche se siente mucho más chileno o vinculado a Chile, ¿ya? Y esto, si me permiten esta digresión, tiene cierto sentido. Yo no soy experto en el mundo mapuche, pero todos los que estamos trabajando acá en el CEP nos hemos entusiasmado mucho con este tema, hemos leído. Y en uno de los seminarios, Jorge Vergara, que es un académico de la Universidad de Concepción, dio un argumento de que a mí me pareció muy interesante y me gustaría compartirlo con ustedes, de que el mundo mapuche realiza, por así decirlo, una culturización al revés. ¿Qué quiere decir esto? No es que el mundo mapuche se adapte a lo externo, sino que el mundo mapuche adapta lo externo a su propia cultura. Y esto es muy interesante. Si ustedes ven la historia, acuérdense cuando llegó el caballo a Chile. ¿Qué es lo que hicieron los mapuches?
tomaron los caballos, se convirtieron en los mejores jinetes y adaptaron el caballo a su propia cultura y se transformaron en no solo en grandes jinetes, sino que también en ganaderos de caballo y de ganado que venía desde el otro mundo, por así decirlo. Entonces, de alguna manera ellos adaptan lo que está afuera manteniendo lo que les es propio. Y esto tiene relación con esta otra pregunta. Fíjense que una de las grandes deudas que tenemos nosotros es esta. Y esta es una deuda que tenemos como país y como Estado. ¿Con qué facilidad diría usted que habla la lengua mapuche? Y acá está dividido el mundo mapuche en el rural y en el urbano, porque hay mucha gente mapuche que vive en ciudades, por cierto. Y fíjense que un 76% del mundo mapuche urbano no habla ni entiende la lengua mapuche. En el mundo rural, un 57%. Pero quienes hablan, igual que el castellano, el mapuzungún o mapudungún, fíjense que son muy pocos, 5% en el mundo urbano y 14% en el mundo rural. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos viendo progresivamente que el lenguaje, la lengua del mundo mapuche, el mapuzungún, se está de alguna manera desvaneciendo. Y eso es una gran deuda que creo que nosotros tenemos como país y como Estado con el pueblo mapuche. ¿Y por qué digo esto? Porque ha evolucionado a la baja. Progresivamente, el manejo del lenguaje mapuzungún ha ido disminuyendo en el tiempo. Ahora, esto es interesante, que tiene que ver con la identidad también. Cuando se les pregunta a ellos, ¿cuáles considera usted que son las dos cosas más importantes para mantener la cultura mapuche? Y voy a ir solo al mundo mapuche, al verde. Uno es conocer la historia del pueblo mapuche. Y esto tiene que ver con la identidad de ellos, con esto que les decía, que ellos se sienten muy orgullosos de su propia historia, de su propia etnia, por así decirlo, y de lo que les ha tocado vivir, ¿ya? Y cómo han adaptado lo externo a lo de ellos. Y el segundo es hablar la lengua mapuche. El tercero, fíjense que es lo que es trabajar la tierra o el mar, que es algo propio de la cultura mapuche, los lafkenche por un lado y los pehuenche al lado de la cordillera. Y en cuarto lugar se encuentra que la Constitución reconozca al pueblo mapuche. Y esto es interesante, ¿por qué? Y esto nos saltó a la vista también. ¿Por qué? Porque hay un tremendo respeto por la dignidad del mundo mapuche, hay un anhelo y una añoranza por conocer cuál es su historia, por hablar su lengua y por ese trabajo tan valioso que es el que ellos tienen tradicionalmente y originariamente, que está en la tierra y en el mar. Esto nos pareció sumamente interesante. Otras cosas interesantes que son típicas de nuestra encuesta, hablar de las posiciones políticas y la confianza en las instituciones, que es algo que siempre tratamos de ver, cómo se están percibiendo nuestras instituciones. Y hay cosas que no nos sorprendieron tanto, pero una es dónde se ubican de izquierda a derecha en el 1 a 10, y se ve que, igual que prácticamente la mayoría del país, ellos se ubican bastante al centro, 5 y 6 sería el centro, de 1 a 4 la izquierda, solo un 18% en el mundo mapuche, y de 7 a 10 más a la derecha un 19%. Y esto es bastante consistente con lo que ustedes pueden ver a nivel país. Esta es la última CEP, el amarillo, entre amarillo y naranjo, que se ve ahí en la última CEP de abril-mayo del 2022. Y otro tema que nos pareció interesante y esto es que esto tiene dos caras, por así decirlo. Uno es preguntarle a las personas en dónde se ubica muy a la izquierda. El 1 es que los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual. Y 10 debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. Son los dos extremos, por así decirlo. Y fíjense lo siguiente, que la comunidad o el mundo mapuche es bastante similar no solo al mundo no mapuche que se entrevistó en esta encuesta en la zona de Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos, sino también al país, ¿ya? Se ubican bastante equilibrados y mucho más inclinados a premiar el esfuerzo individual, aunque haya diferencias, ¿ya? Eso también es interesante. Y esto, en la confianza en las instituciones, yo creo que es súper importante destacarlo. ¿Qué confianza tienen en el mundo mapuche en las instituciones? Y se les muestran todas estas instituciones, y fíjense que los que se autoidentifican como mapuche tienen mucha confianza en qué, en la universidad, en lo que es una tremenda
responsabilidad para el mundo académico, no solo para las universidades, sino también para los centros de estudio como el CEP, ¿no es cierto? La segunda institución en que más confían es la PDI, la tercera, las Fuerzas Armadas, y la cuarta, la CONADI, que esto es muy interesante porque la CONADI es el organismo, ¿no es cierto?, que de alguna manera representa el Estado para las distintas comunidades mapuche, y la quinta, Carabinero, y la sexta, las empresas agrícolas y ganaderas que tiene que ver con el trabajo de la tierra. Entonces, fíjense que esto es bien interesante. Universidades, primera, ¿ya? Hay confianza en las universidades. Esta otra pregunta también que discutimos bastante y que ha sido fuente de distintas discusiones, yo le voy a dar mi interpretación, es que fíjense que cuando hay organizaciones y autoridades, ¿cuánta confianza tiene usted en cada uno de ellas? Y el mundo mapuche urbano y rural, más de la mitad, o sea, una gran mayoría confía en el lonco de su comunidad. Más de la mitad, la gran mayoría, confía en la machi de su comunidad. Más de la mitad confía también en el huerquén de su comunidad. Y más de la mitad, fíjense que esto es interesante y que se vincula también a la confianza que hay en la CONADI. Confía en el presidente de mi comunidad. El presidente de la comunidad es una persona que depende del Estado. Esto es súper interesante porque hay mucha confianza en esas autoridades, ¿ya?, que son las propias, el lonco, la machi y el huerquén, y también en lo que proporciona el Estado, que es el presidente de la comunidad, pero nos topamos con esa sorpresa que la confianza en los convencionales de escaños reservados es baja, ¿ya? Era solo de un 16 o 17%, ¿ya? Que esto es muy interesante. O sea, de alguna manera, acá había una suerte de que no se sentían representados o no confiaban en quienes los estaban representando en la Convención Constitucional. Después veamos lo que dice relación con la situación país, región y zona, que es la otra parte de la encuesta. Y aquí nos topamos con algo también muy interesante, y es que no había mucha diferencia entre el mundo mapuche y el mundo no mapuche. Los grandes problemas que enfrentan en esa región, tanto el mundo mapuche como el no mapuche, son igual, vamos a verlo más adelante, son la delincuencia, asalto y robo, o sea, la seguridad pública. Yo creo que esto no nos sorprendió y no le sorprende a nadie. Después pensiones, después salud y después educación. Pero fíjense lo siguiente, después de educación viene narcotráfico, que tiene que ver con delincuencia, asalto y robo, y también está por acá la violencia. O sea, el gran problema para ello es la seguridad pública. Ahora, esto, ¿por qué es interesante? Porque las preocupaciones que hay en esta zona sur, en estas regiones, en estas identidades territoriales, que son las mismas entre el mundo no mapuche y el mundo mapuche, son las mismas a nivel de país. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que son las prioridades del mundo mapuche y lo que son las prioridades de todo el país. Para ponerlo en otros términos, son mucho más parecidos a nosotros de lo que nosotros creemos que ellos se parecen a nosotros. Fíjense que a nivel nacional, esta es la naranjita amarilla, las prioridades son exactamente las mismas, el orden, las prioridades son las mismas: delincuencia, asalto y robo, pensiones, salud y educación. Y después viene narcotráfico, que tiene que ver con seguridad pública también, y violencia, que también tiene que ver con seguridad pública. Entonces, de alguna manera, las prioridades de esa zona, de esa área, las prioridades tanto del mundo mapuche como del no mapuche, son las mismas que todos los chilenos. Esto es bien interesante porque hicimos este mapa para ver cómo califican los encuestados la convivencia en su zona, en su propia zona, no en el país, sino que en su zona. Y vemos que esto es exactamente refleja lo que es la realidad. Cuando se les pregunta si es muy pacífica, pacífica o ni pacífica ni violenta, violenta, muy violenta, vemos que en estas identidades territoriales es prácticamente exactamente lo mismo lo que opina el mundo mapuche y lo que opina el mundo no mapuche. O sea, los que habitan esa zona, toda esta zona, perciben exactamente lo que es la realidad. ¿Dónde están los mayores problemas de violencia? En toda esta zona que se conoce como la Fquenche, la zona costera. Acuérdense que aquí en Tirúa es donde se produjo el crimen o asesinato de don Segundo Catril,
Esta es la zona más roja, por así decirlo. Después esta zona norte también. Y después hacia el sur se empieza a disminuir la sensación de violencia, ya que es bastante consistente con lo que nosotros vemos en las noticias todos los días, ¿ya? Y después les voy a hacer una comparación entre esto, que es lo que le dije a Magdalena que le iba a mostrar al final, e hice un cruce entre esto y las últimas votaciones que puede ser interesante. Ahora, la relación con el Estado, porque es evidente, ¿no es cierto?, que tenemos una gran deuda, no solo como país, sino que hay una gran deuda del Estado con el mundo mapuche. Y veamos lo siguiente. Se les nombran bastantes alternativas y se le dice de las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cómo cree usted que el Estado debería reparar o compensar al mundo mapuche? 1, restituyéndole las tierras, 30%. 2, reconociendo constitucionalmente al mundo mapuche, un anhelo y una añoranza que el mundo mapuche tiene hace mucho tiempo y que todavía no logramos implementar a nivel de Estado. 3, mejorando su acceso a la calidad de educación. Y 4, pidiendo perdón por los abusos cometidos por el mundo mapuche, contra el mundo mapuche. Ahora bien, otra pregunta que hicimos fue la siguiente, porque esto es una pregunta abierta, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que el Estado debería compensar? Pero si uno se pone en la situación de que hay recursos escasos y que el Estado tiene recursos escasos y limitados, veamos cuál es la respuesta ante eso. Si nosotros les preguntamos, ¿a qué? Y ponemos los dos extremos, restitución de tierra o programas de educación, capacitación y salud para el mundo mapuche, ¿no es cierto? Vemos que la gran mayoría, un 62%, se inclina no a la restitución de tierra, sino a programas de educación, capacitación y salud para los mapuches. O sea, las mismas preocupaciones que tenemos todos los chilenos, educación, capacitación y salud, son lo que el mundo mapuche espera y anhela. Y de alguna manera esto es consistente con la valoración que ellos tienen de su propio esfuerzo, que es la pregunta anterior que les mostré. Vamos ahora a la otra pregunta que fue bastante polémica. Esta es una pregunta que trabajamos mucho, que también ha hecho el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que está en la Universidad Católica, y es la opinión, ¿cómo debe ser Chile? ¿Ya? Y se les pregunta, ¿y el mundo mapuche piensa que debe ser un Estado multicultural, un 30%, y que debe ser un Estado-nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos, naciones, un 48%? Y esto es consistente con esa pregunta, la primera pregunta de identidad que yo les mostré, donde les decía que al final los mapuches se sienten muy chilenos, se sienten mapuches y chilenos o chilenos y mapuches. La gran mayoría, yo diría una abrumadora mayoría, se sienten parte del pueblo chileno, orgullosos de ser chilenos, y el Estado plurinacional tenía una aceptación muy baja, de un 12%, en el mundo mapuche. Y fíjense que es curioso, porque en el mundo no mapuche, esa zona, es un poquito mayor la aceptación del Estado plurinacional. Y esto es consistente con esa respuesta que vimos en términos de identidad, de que se sienten chilenos y mapuche o mapuches y chilenos, ¿ya? Había un castigo, por así decirlo, a esta idea de lo plurinacional. Esta pregunta también nos pareció interesante, porque ¿cuáles cree usted que son las dos medidas más importantes para que Chile sea un Estado plurinacional? Y nuevamente, lo que ellos anhelan es que los pueblos indígenas tengan derecho a su patrimonio cultural, que tengan derecho a los recursos naturales y que las lenguas indígenas sean lenguas oficiales. Nuevamente aparece el tema de la lengua del mapudungún como un anhelo, ¿no es cierto?, muy profundo de la población o de quienes se autoidentifican como mapuche. Otra pregunta que de alguna manera también refleja esta idea de que a ese mundo le gusta ser parte de Chile, sentirse en un estado multicultural, donde convivan, donde haya respeto a las distintas culturas, tiene que ver con esta idea de que es Chile un estado independiente, tiene que haber un estado mapuche independiente, separado del país, o tiene que ser el mundo mapuche parte del país, parte de Chile. Y la verdad es que abrumadoramente un 70% del mundo mapuche está muy en desacuerdo con que exista un Estado mapuche independiente. Y esto disipa también bastantes mitos que se habían creado en torno a esta idea.
Por último, les voy a hablar, porque tengo solo media hora, me dijo Magdalena, de las relaciones intergrupales, que esto es otro tema importante y que tiene que ver con la relación con los distintos grupos que conviven o que habitan en esa zona. Esto también nos pareció interesante preguntarlo, pensando en estas situaciones, ¿cuál cree usted que es la razón más importante por la cual le ha tocado experimentar malos tratos? Esta es una pregunta importante para saber cómo perciben, cómo sienten dentro del mundo mapuche los malos tratos. El 24% del mundo mapuche cree prioritariamente que es por su clase social, que esto es bastante consistente también con el mundo no mapuche, que es lo que piensan los chilenos en general. Lo otro porque en general todas las personas reciben malos tratos, como que algo común, y esto tiene que ver con la desconfianza que existe con el maltrato en general. Por su etnia, raza o cultura de origen, un 15% cree que es por ser perteneciente a la etnia mapuche, ¿ya? Que a mí personalmente y muchos de los investigadores de acá pensábamos que esto iba a ser una razón mucho más amplia, pero no, es solo un 15%, son más importantes la clase social y los malos tratos generales. Y después viene por ser hombre, mujer, por el lugar donde vive, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro mito que se hablaba es de la relación con Carabineros. Y la verdad es que si uno ve cómo ha sido la relación del mundo mapuche con Carabineros, y esto dice relación tal vez con esta imagen un poco más rural, y se ve que un 64% del mundo mapuche piensa que su relación con Carabineros ha sido muy amable o algo amable, lo que es bastante sorprendente porque uno tendería a pensar que esa cifra es bastante menor, pero hay un reconocimiento de alguna manera al trabajo de los Carabineros. Y esta pregunta, que tiene que ver con los conflictos, precisamente con los conflictos, se les pregunta qué conflicto hay en Chile hoy día entre, ¿ya? Y acá aparece algo que es bien sorprendente. Ellos piensan que la mayor parte del mundo mapuche piensa que hay un conflicto muy grande entre las comunidades mapuche y las empresas forestales, un 56%, que es una cifra que ha crecido en el tiempo. Si nosotros comparamos las encuestas del 2006-2016, esta cifra ha aumentado. Hay un conflicto evidente con las empresas forestales. Hay también un conflicto entre carabineros y comunidades mapuches que parecen eso, no ser consistente con lo anterior, pero esto tiene que ver también con lo que vemos día a día. Hay un conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches, entre las empresas hidroeléctricas o las centrales de pasada y las comunidades mapuches, y entre los partidos de gobierno y los partidos, con la política, por así decirlo, ¿ya? Y fíjense acá cómo ha aumentado entre el 2016 y el 2022 los conflictos entre estos grupos. En 2016, un 38% hablaba de los conflictos entre empresas forestales, aumentó a 56%. Carabineros de 44 a 50. Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo con la violencia que vemos en la zona. Estado, 32 a 44, aumentado significativamente. En términos del uso de la fuerza para reclamar tierra, la mayoría cree que no se justifica. Y esto me parece súper importante. Y esto es para ir cerrando ya, Magdalena, dame un par de minutos más. Pensando ahora en la paz social en la zona, dando una mirada positiva, ¿cuáles creen ustedes que son las principales medidas para lograr la paz social en el sur de Chile, en la zona de la Araucanía, del Biobío, de los lagos y de los ríos? Un 55% del mundo mapuche cree que es a través del diálogo. Y esto es muy consistente con la tradición, la historia y la cultura del mundo mapuche. Y fíjense que aparece acá otra cosa, los parlamentos, que tiene que ver también con eso. Los clásicos parlamentos que nosotros hemos estudiado en la historia del mundo mapuche. Un 18% cree que son los parlamentos o el diálogo. O sea, en el fondo, la conversación. Y fíjense otra cosa. De carabineros y 12% mayor presencia de Fuerzas Armadas. O sea, en el fondo, ¿cuál es el mensaje que están enviando estas percepciones o estos sentires, como dice Magdalena, del pueblo mapuche? La conversación y la paz. Estas son las dos cosas que nos permiten, o las dos recetas, para llegar a ¿qué? A la paz en la zona. Se necesita seguridad, por así decirlo, y por eso Carabineros y las Fuerzas Armadas, seguridad y conversación. Para que haya conversación, para que haya diálogo, para que haya parlamentos, tiene que haber seguridad. Eso nos pareció muy interesante.
Y esto es otro mito que en el mundo académico nosotros tenemos muy inculcado esta idea de que siempre se ha pensado que el mundo mapuche tradicionalmente le gusta vivir en comunidades, que les gusta compartir la tierra, y aparentemente no es tan así, porque cuando se le pregunta al mundo mapuche qué es mejor, que entre los mapuches el dueño de la tierra sea la comunidad o que los dueños de la tierra sean las personas y sus familias. Un 77% del mundo mapuche, de los encuestados que se autoidentifican como mapuche, prefieren que las tierras sean de las personas y de sus familias. Y fíjense que es curioso, porque los que no se identifican como mapuche es mucho menor que eso. En cambio, que sean comunitarios, solo un 20%. O sea, pareciera ser y no pareciera ser. El sentimiento de propiedad privada está mucho más arraigado en el mundo mapuche. Para finalizar, déjenme mostrarle esto que me pareció interesante y que un cruce que hicimos recientemente, ya que estamos analizando estos datos con los resultados del último plebiscito. Y es bastante consistente. Fíjense lo siguiente, hicimos el cruce por estas identidades territoriales. Y fíjense lo siguiente, el rojo, ¿no es cierto?, es donde hay mucha más violencia, y el más azul es donde votó más el rechazo. Y fíjense que es interesante, ¿por qué? Porque en las zonas donde hay más violencia pareciera que hay cierta correlación con el rechazo. Y de hecho, esta zona en particular fue una zona que presentó como resultado en promedio un rechazo bastante más alto que a nivel nacional. Más de un 70% en promedio de estas zonas que nosotros encuestamos votaron rechazo. Acá están las cifras. Nosotros hicimos este cálculo que también nos parece interesante y que a lo mejor dice relación también con, ¿no es cierto?, con la violencia que se ve en términos de la percepción de violencia en esa área. Esa es un poco la presentación que le hice a Magdalena para compartir de lo que fueron los resultados de nuestra encuesta. Gracias, Leonida. Muy interesante cómo hemos podido recorrer y, como tú dices, cómo se han ido cayendo algunos mitos que tenemos medio anquilosado en nuestra mirada al mundo mapuche. Yo creo básicamente, acuérdate que nos están escuchando profesores a lo largo de Chile, por desconocimiento nuestro hacia esta etnia originaria tan relevante, tan populosa y tan significativa en nuestra historia. Yo pensaba cuánto conocemos de la poesía mapuche, del cine mapuche. Recientemente, ayer, fue galardonada Premio Nacional de Música una Elisa Avendaño Curacao, de música mapuche, que lleva creo que medio siglo rescatando esos sentires, esa cultura, esas costumbres, esa arte de la comunidad mapuche. O sea, yo concuerdo con tus conclusiones, que hay mucha, pero quisiera agregarle algo más. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesores que hacemos clases en colegio, que nos toca tratar en algunas comunidades con alumnos propiamente tal que se declaran mapuche, otras partes del país que no hay alumnos mapuche, pero que tienen una visión negativa hacia el mundo mapuche? ¿Cómo podemos nosotros como educadores mejorar esas condiciones hacia la mirada al mundo mapuche? Fíjate que esa es una gran pregunta, Magdalena, y me gustaría ir un poco también recordar la importancia del Mapudungun, ¿ya? E invitarlos, también estábamos hablando antes, nosotros acá en el CEP publicamos este libro, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, Mapudungun, ¿qué más? Mapudungun, ahí se ve, que es de Sí, Fernando Zúñiga, ya. que es un libro tremendamente importante, está en la página web, ustedes lo pueden bajar si se meten a nuestra página web, no es necesario comprarlo. Esto fue un esfuerzo que hicimos tratando de promover la importancia del Mapudungun, y lo publicó el Fondo de Cultura Económico, que es una editorial mexicana. Esto significa que se está vendiendo en toda Latinoamérica y en España. Y como le decía a Cecilia, hay algo muy bonito al final. Acá hay un código QR, ¿ya?, que para clase yo creo que es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí hay un índice y hay voces y cuentos en Mapudungun que ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto?, para tratar de
incentivar y mostrar lo maravilloso que es el lenguaje del Mapuzungún. Este es un libro de un lingüista, es un libro muy sofisticado, pero yo creo que en el uso, en escuchar cómo narraban los cuentos en Mapuzungún, tratando de destacar algunas palabras, te fijas, el uso de cierto del lenguaje, yo creo que puede ser algo muy importante, y creo que es un anhelo, y más que un anhelo es una gran deuda que tenemos nosotros como país. Y el hecho de que ellos valoren que estemos perdiendo su lengua y que ellos valoren no solo su historia, su propia historia, sino que tengan ese deseo de que su lengua sea también una lengua oficial, yo creo que es una obligación que como educadores podemos ir de a poco tratando de que se haga algo más real. El Mapuzungún es un idioma maravilloso, y lo que no podemos dejar es que se convierta en una lengua muerta. Ya nos ha pasado tantas veces en el mundo que hay lenguas que se pierden, ¿no es cierto? Y que se dejan de hablar. Yo creo que todavía tenemos espacio, y tenemos también una obligación para tratar de difundir el Mapuzungún. Y otra cosa importante, Magdalena, tú hablabas del Premio Nacional. El, el mundo mapuche tiene poetas excepcionales. El Licura, Chihualás. El Licura, Leonard Lientaf, acá yo estaba viendo el libro este de Lientaf, también es un gran poeta. Entonces, hay tanto que hacer, tanto que enseñar, tanto que de alguna manera transmitir de la cultura, la música. Hay grandes tenores que son mapuche. Nosotros hemos tenido acá en el CEP Al Pehuenche, al tenor Pehuenche. claro, al tenor Fantástico. Pehuenche, que cantó maravilloso. Eso está todo disponible en la página web, y pueden ser herramientas muy útiles, creo yo, para darle a conocer a los estudiantes lo que significa la cultura, la importancia de la cultura. Yo creo que se ha producido un fenómeno de que hoy día el reconocimiento a la cultura mapuche, me atrevo a decir yo, Magdalena, es mucho mayor al que había hace 20 o 30 años. Hoy día hay un reconocimiento y una permeabilidad, por así decirlo, que permite que avancemos en esa dirección. Y el rol de los educadores, por cierto, es clave en esa dirección. Estoy de acuerdo contigo, y en eso buenas noticias, porque uno dice, esto no tiene salida, ¿cómo vamos a terminar con el conflicto con los mapuches? Sigue la violencia en el sur, las quemas que uno ve y aparecen con tanta fuerza en los medios de comunicación que nos agobian. Por otro lado, hay 1.400 colegios de Chile que ya han implementado la asignatura de la lengua y la cultura de los pueblos originarios ancestrales, y hay 1.400 educadores ancestrales a lo largo del país que están acompañando a los alumnos en la cultura y la lengua mapuche, rapanui, coya, aymara, etc. Hay mucho material para que nosotros entremos en el mundo de la cultura mapuche, su artesanía, su trabajo, su platería, su música, su literatura. Y yo creo que esa es la tarea nuestra primero, empaparnos, no solo que los mapuches nos digan que ellos son relevantes, sino que nosotros los que nos declaramos no mapuches, porque yo creo que un gran porcentaje de la población nacional es mestiza y eso nos cuesta reconocerlo, y uno dice, no, yo no de acá, todos somos mestizos, y esa mirada sincera, reconociéndola, podría cambiar nuestra perspectiva hacia el mundo mapuche. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿por qué la encuesta, para ser puntúa, ¿por qué la encuesta del Centro de Estudios Públicos no incluyó preguntas para saber los sentires de la población mapuche y no mapuche en esas 4 regiones en relación a estas instituciones que están ejerciendo abiertamente la violencia, como el CAM y varias otras? ¿Qué sienten ellos frente a esas instituciones? Fue una pregunta que no quisieron agregar. ¿Por qué? Mira, preguntamos por la violencia, y tuviste ahí el resultado, que hay un rechazo mayoritario y contundente a la violencia en general. Hubo una pregunta abierta que la estamos analizando, porque hay varias preguntas abiertas que se preguntan, pero no hay mucho conocimiento tampoco de todos estos grupos. Sí hay un rechazo generalizado a la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos grupos violentos son bastante minoritarios. ¿Te fijas? Son grupos que tienen que ver obviamente con el narcotráfico, que hay un problema serio de narcotráfico en la zona, eso lo sabemos. El tráfico o robo de madera, que también es un problema
sustancial y esa violencia viene por esas razones. Yo creo que eso es algo que sabemos hace mucho tiempo, pero en general, y esto yo creo que es lo importante, y eso se puede inferir de nuestra encuesta, del mundo mapuche, es un mundo, el pueblo mapuche es un pueblo razonable, pacífico, que tiene las mismas preocupaciones que todos los chilenos, como tú Eso es muy decías. interesante la Claro, encuesta. Las eso es lo más pensiones, interesante. ahora lo que hay que yo anoté acá, donde hay mayores, el porcentaje de preocupaciones mayor, son en temas vinculados a la pobreza, que es la salud, la educación, la capacitación, porque son en su gran mayoría personas que habitan en mundos rurales más apartados, donde el acceso a una educación, a una salud que uno pueda en cierta forma escoger, tanto que nos gusta poder escoger, tiene que ver con la pobreza, que tú pusiste ahí alguna pregunta. La pobreza es un tema que sí está asociado a la realidad de los mapuches más que a otras regiones del país, y tendríamos que asumirlo desde ahí. Yo quiero pedirle que se incorpore aquí a Alejandro Collado, que es profesor de Curanilahue, que nos dé su opinión. ¿Cuál es tu realidad? ¿Dónde haces clase, Alejandro? Don Alejandro, No se fue al escucha, baño, Alejandro. fue al baño. Ahí Ahí está, está. Alejandro. Cuéntanos, ¿tú haces clase dónde, Alejandro? No se escucha. Por favor, prende el micrófono. Está en eso, dice que esperemos, hizo una seña con la mano. Esperamos, Ujú. total. Alejandro, que lo esperemos. Está con problemas técnicos, Alejandro, le vamos a pedir que se organice y a ver si por mientras le pedimos a Roberto, que es profesor de Temuco, que nos pueda dar su opinión, su visión de este estudio del Centro de Estudios Públicos. Roberto, ¿estás por ahí? Parece que justo se desconectó también, Roberto. Por Dios. Y otra profesora que tenemos ya de la región metropolitana, esperando que Alejandro se nos conecte, Eliana Chamizo de Lobarnechea. Cuéntanos cómo percibes tú esta encuesta, qué crees tú que podemos hacer en nuestras salas de clase. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Me parece súper interesante el análisis. Yo creo que, como dices tú bien, Magdalena, estamos llenos de prejuicios y mitos muchas veces de querer pensar por el otro, y levantar estas opiniones me parece súper útil. Obviamente la pregunta que surge ahí es cómo seguir para adelante, cómo avanzar para establecer un diálogo que realmente rinda frutos, que sea efectivo, sobre todo en la mira de las generaciones nuevas, porque eso es lo que nos interesa sobre todo a ustedes, el trabajo que hacen como fundación. Entonces quizás en los pensamientos de Leonidas también, que dentro de todo es también un educador, de pensar en cómo lo haría él en el fondo para realmente movilizar lo que este estudio indica y cómo avanzar en pro de una mejor visión de este pueblo tan importante, tan estigmatizado también. Gracias. Bueno, yo creo que muy buena pregunta, y yo creo que hay una tremenda oportunidad y tiene que ver con esa lámina, ¿te acuerdas? De la importancia de la conversación y del Parlamento. Yo creo que de alguna manera eso abre un faro o abre una luz de esperanza respecto al futuro de lo que es el mundo mapuche. Ellos valoran muchísimo el diálogo. Si uno va a las comunidades, como te digo, yo no tenía experiencia en esto, pero nos tocó la oportunidad y vamos a seguir yendo a distintas comunidades. La conversación o el parlamento para el mapuche es algo distinto a lo que es nuestra cultura. Es algo mucho más largo, que requiere más tiempo, Tiempo, más parsimonia. más parsimonia, etcétera. El mismo, yo he aprendido un poquito de todo esto, pero el mismo juego del palín es algo fascinante,
cómo se lleva a cabo es tan distinto a lo que nosotros conocemos, porque nosotros cuando jugamos a la pelota competimos el uno con el otro, el palín es distinto, son parejas que atiende uno al otro y después tiene que devolverle la mano cuando va a otra visita a otra comunidad. Es una cultura tan valiosa en tantos aspectos, con una historia tan fascinante, donde se están haciendo tantas iniciativas. Por ejemplo, la otra vez tuvimos un seminario donde vino Cañuqueo porque están haciendo todo un proyecto de archivos, de recoger archivos. Toda la influencia de los franciscanos, de los capuchinos en esa zona donde se educaban en colegios religiosos. Hay un tremendo caudal de historia, que es algo que ellos también anhelan tanto, Aló. que es realmente fascinante. Ahí parece que entró... Alejandro, ¿Me escucha ahora? Ahora por sí. favor, ahora sí que sí, pues. Ah, qué bueno, disculpen. Es que, Cuéntanos, Alejandro, ¿dónde haces clase? mira, la verdad que yo hice clase muchos años y soy director del Liceo Municipal de Curanilahue y fui a democratizarla y a ver todo este problema de los mapuches, porque yo soy de Valparaíso. Ya, Yo gané mira. un concurso público, pero lamentablemente no quieren que gente que viene de otras regiones democratice las comunas. Y Curanilahue hay una verdadera dictadura de la Contraloría. Y me inhabilitaron durante 20 años. Ahora estoy justamente haciendo una querella criminal porque no me dejaron trabajar, no me dejaron todo lo que ustedes están haciendo y me hubiera gustado trabajar con ustedes, pero no me dejaron trabajar porque el señor Contralor, yo siempre ahora digo, yo tuve una invalidez a los 50 años y por caderas, por jugar mucho fútbol, y me dediqué a pensar mi país, tener vivencia y sabiduría. Entonces, lo que pasó que el señor Contralor, el actual, no, el actual de ese tiempo, no acepta que los profesores no queden inhabilitados por la causal de despido. Y en forma arbitraria me aplicó la inhabilidad por destitución. Claro. Entonces, si tenemos problemas nosotros con una entidad del Estado, que para mí el Estado chileno es un Estado terrorista, porque ellos han mantenido una injusticia para la oligarquía que se apoderó, usurpó esas tierras y ha creado todo un derecho para ellos someter a los mapuches y a los del norte, porque como profesor de historia y he aprendido mucho y he aplicado, y la sabiduría que hoy tengo a mis 65 años, he descubierto, ¿no es cierto? Y me he dado cuenta que esta oligarquía, nuestra frontera era La Serena por el norte, y ustedes saben que era Río por el sur. Y de ahí, en el año 65, por esa codicia, esta pequeña oligarquía, y no toda la oligarquía, invadieron el norte y le quitamos las tierras porque no estaba la república a los límites bien delimitados, no tenían fuerzas armadas, y le arrebatamos, ¿no es cierto?, todo el salitre, y incluso nos quedamos con el Perú, porque se metió en la guerra, y realmente la oligarquía fue un pequeño imperio, como me acuerdo de ese tiempo mi profesor, fue un pequeño imperio. Y después ese imperio, el año 85, el año, perdón, 1865 aproximadamente, como el salitre se usaba para hacer la pólvora, ¿no es cierto?, en Europa para la guerra de independencia, de unificación. Se fueron a la ocupación de la Araucanía. Se fueron como niñas porque necesitaban trigo. El trigo era fundamental y muy cotizado en el mercado internacional. Y también fueron a quitarle las tierras, le usurparon con la escritura, el gran robo. Y claro, el derecho está al servicio del burgués, el derecho está al servicio de la oligarquía. Y para mí, Alejandro, bueno, eso oye, gracias por tu comentario. Perfecto. Y quiero decirte una cosa, tu visión de la historia es real. No podemos negar que el Estado chileno entró en la llamada ocupación de la Araucanía, que no fue tan, en la llamada pacificación de la Araucanía, que fue una ocupación. Esos son hechos que ya ocurrieron y que todos tenemos que y debemos, y es lo mínimo que podemos hacer como adultos responsables y ciudadanos, hacernos cargo de ello. Ahora, de ello ha pasado más de un siglo y estamos ahora analizando los resultados de esta encuesta, que de alguna forma, yo no sé si todas lo tenemos que comprar entera los resultados de la encuesta del CEP, me gustaría mirarla más, revisarla más, pero en líneas generales nos da una esperanza. Primero nos quita un sesgo de creer que los mapuches son violentos per se, que los mapuches quieren un Estado. Eso aparentemente no es tan así, lo que no significa que los mapuches no tengan demandas significativas, dignas y valiosas que hacerle al Estado de Chile. Nuestra pega hoy día, con Alejandro y con todos los profesores que nos acompañan hoy día, y agradecemos a Leonidas Monte que nos permita mirar esta encuesta, está entera en el sitio web. Yo repito mucho eso a los profesores.
no usamos las encuestas del CEP o el censo, la encuesta generalizada, o para mirarnos más a nosotros. Yo le digo muchas veces a los profesores, oiga, en su comuna hay un 95% de adultos mayores y acaban de construir 15 jardines infantiles. ¿Cómo, mijo? ¿Cómo sabe? Pero vea el censo de su comuna, le digo yo, provocándolo, no es así. Pero si nosotros miráramos y nos manejáramos con los datos del censo de nuestra comuna, pagado por todos nosotros, los chilenos del censo, podríamos tener más herramientas para estar. No nos olvidemos que somos profesores, que tenemos una responsabilidad de reconocer nuestro pasado. En ese sentido, don Alejandro dice verdades, pero tenemos que mirarlas desde hoy día, 2022, con el mayor realismo, responsabilidad y esperanza posible. Permíteme Yo una quisiera casa nomás. agradecer. Un pequeño ejemplo nomás para terminar. Hoy, Alejandro. hace 6 meses atrás estuve en Curanilahue, porque voy a la pelea de mi cargo, y resulta que voy a la corporación y me llama la atención, y eso que sirva como la vivencia, la que da la sabiduría. Veo en la ¿Ya? puerta de la corporación, ¿Sí? abogado en castellano, y abajo chiquitito, en mapuche. ¿Cómo es la cuestión? Y veo que todas las puertas, ¿por qué nosotros como los invasores, los que hemos sometido a ellos, le ponemos el nombre en mapuche chiquitito? ¿Por qué no es al revés? Y le saqué foto a esa realidad. Eso es lo que tenemos, la mentalidad nuestra en la falla, no los mapuches. Eso, yo Gracias. reconozco que esa experiencia tuya es verdad, pero también, por ejemplo, en el hospital de Cañete, uno da gusto ver cómo sigue la estructura de la arquitectura milenaria de los pueblos originarios, cómo están todas las distintas áreas de la salud puestas en el Mapudungun en español. O sea, yo creo que se ha hecho bastante. Y lo que tenemos que hacer es respetar, conocer la cultura, la forma de hacer la guerra, la vida cotidiana, el sentido de la vida y la muerte, la forma de enterramiento de la cultura mapuche. Conocer hace respetar. Y eso es una tarea enorme que tenemos nosotros, que la podemos hacer desde nuestras salas de clase. La podemos hacer. Quiero pedirle a la Ceci que volvamos al PowerPoint que teníamos nosotros. Un segundo. Conocer es respetar, eso es muy cierto. ¿Eh? Pero lógico, cuando yo no conozco a Leonidas Montes, digo, este es un señor cualquiera. Cuando yo sé su trabajo, su profundidad, su trayectoria, lo empiezo a respetar. Pero eso pasa mucho. Muchas veces por desconocimiento desconfiamos. ¿Qué diapositiva? Al final de la encuesta. Pasamos toda la encuesta. Aquí está la encuesta que yo tenía. Acá. Quiero proponerles, antes de terminar, algunas miradas al mundo mapuche. Aquí está Pascual Coña, él fue un mapuche que vivió entre el año 1840 Segundo. y aquí, Ahí. en 1927, nosotros tenemos muchas maletas en la Fundación Futuro de personas, hombres y mujeres chilenos ya fallecidos. Las maletas son 8 fichas con la vida de ese personaje, no tanto como una biografía, nació, murió, ¿no? Sino como meternos a la maleta, al mundo más privado que uno tiene en su maleta, donde uno lleva un terno elegante, un vestido por si la convidan a comer a alguna parte, y también uno lleva los calcetines medio rotos, lleva sus remedios, lleva los libros. De alguna manera la maleta de una persona es conocerla más íntimamente, ese es el concepto nuestro. Y tenemos la maleta Pascual Coña, que les quiero contar que él fue el primero que fue entrevistado por un sacerdote alemán, que Pascual Coña hizo su vida en una misión capuchina de alemanes, de curas alemanes, donde él vivió y vino a Santiago y trabajó en Santiago, después volvió a su comunidad y tuvo este mundo como entre dos mundos. Y las memorias de Pascual Coña son un material, están publicadas por Pehuen, muy interesante. También quisiera invitarlos a ver en cine, en documental, Frontera de Paola Castillo, que la están dando ahora, Genoveva de Paola Castillo, la misma directora de cine chilena de origen mapuche, que acaba de descubrir que su familia era de origen mapuche porque le había sido negado, escondido, todo ese mundo que frente a los mapuches preferimos taparlo. Yo siento que hoy en día no es posible taparlo, no es que nosotros seamos más buenas personas, es que hoy día es imposible, por lo tanto preferimos mirarlo de frente. Recomendarles leer Recado a los chilenos de Licura Chihuelaf, Premio Nacional de Literatura, en donde él habla
a través del azul, ese color mágico para el mundo mapuche. Les recomiendo visitar el Museo Precolombino que tiene la sala en el subterráneo Chile antes de Chile, donde está muchos de los objetos que dan cuenta de la cultura, del arte, de la visión del mundo mapuche. El Museo Mapuche de Cañete, que abrió de nuevo, estuvo cerrado un tiempo por la pandemia, por las revueltas, o sea, también hay un mundo que está siendo agresivo en eso, y el mismo Museo Regional de la Araucanía, que está en Temuco, que tiene una colección de artesanía, de cultura, de objetos de economía mapuche, muy, muy interesante. Y aquí queremos cerrar rindiéndole un homenaje, avanzamos. A Elisa Avendaño Curaqueo, que acaba de ser nominada ayer o antes de ayer, Premio Nacional de Artes Musicales este año. Ella es la quinta mujer en Chile que recibe esta denominación del Estado y es la primera del mundo mapuche. Estas son buenas noticias. La sociedad chilena, legítima y porque se lo merece, no por buena onda, está reconociendo esta cultura en el Licura Chihuahua, en muchos otros poetas y en este caso en música en Elisa Avendaño, para que nos quedemos con esa tarea, conozcamos más, rastreemos más, reconozcamos más, escuchemos más. Ese es el contexto de este conversatorio, de escuchar esta encuesta. Yo encuentro un privilegio poder sentar en mi escritorio, yo oír de parte del presidente, del director del CEP, los resultados de una encuesta hecha a 3.000 personas cara a cara. Estamos, ojo con eso, yo les recomiendo a los profesores, miremos bien las encuestas, las metodologías, porque no todas, esta a mí me merece plena confianza y creo que es una herramienta que debe bajar y entrar en nuestras salas de clase. En www.cep.cl ustedes encuentran la encuesta completa, la pueden descargar, escoger algunas preguntas, conversar con sus alumnos. Un ejercicio muy bueno es, ¿qué otra cosa habrías preguntado tú? Y uno queda como con la bala pasada. A mí me hubiera gustado oír de la comunidad mapuche un rechazo categórico a la violencia de ellos mismos, de manera que podamos de alguna forma aislar a los violentos que están solamente dificultando las posibilidades de una paz verdadera. Paz que necesita necesariamente de un reconocimiento y de una valorización de parte del Estado chileno de todas maneras. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, si no le agradecemos a Leonidas. Este conversatorio queda grabado, por lo tanto ustedes lo pueden ver con sus alumnos en nuestro sitio web www.fundacionfuturo.cl, y quisiera invitarlos para el próximo 12 de octubre, nuestro conversatorio de ese mes, que lo vamos a realizar con Álvaro Fischer, que nos va a contar los resultados de la presentación del programa de innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Él recalca mucho que el conocimiento es cada vez más relevante en nuestra diversa y compleja sociedad actual. Álvaro Fischer le presentó este informe de 108 páginas, se las recomiendo leer, están en nuestro sitio web, se las presentó al presidente Boric y el gobierno chileno recogió una propuesta de cómo trabajar las grandes líneas en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento en Chile. Gracias, profesores, no nos olvidemos que más que enseñar a sumar, que por cierto que hay que hacerlo, sin lugar a dudas, podamos conversar, debatir con elementos, con nuestros alumnos sobre estos temas que, si bien no están en la sala clase, son parte del alma, de la vida de aquellos que se sientan en la sala de clase, que son nuestros alumnos y nuestros profesores. ¿Alguna pregunta, comentario? Leonidas. Bueno, muchas gracias, Magdalena, y te agradezco esta oportunidad de conversar con profesores y educadores sobre un tema tan importante que, como tú dices, es una oportunidad histórica y una deuda histórica también que nosotros como país, como ciudadanos, tenemos que cumplir. Y qué más hermoso, bonito o esperanzador que sea a través de la sala de clase, a través de las
escuelas que podamos transmitir la importancia de la cultura mapuche, del mapuzungún, de su poesía, de su música con esta última premiación y de lo que realmente nosotros podemos aprender de ellos. Y para hacer una última conclusión, yo diría que lo esperanzador, lo bonito de todo esto es que al igual que nosotros nos sentimos de alguna forma y somos, como tú dices, mapuche, el mundo mapuche también se siente muy chileno y tiene las mismas preocupaciones, las mismas prioridades que todos nosotros. Y eso de alguna manera da un sentido de unión a nuestro país y a nuestra misión en lo que es la educación, que es lo fundamental que hacemos de alguna manera todos nosotros. Así es. Muchas gracias, Leonida. Queda grabado para que lo vean con sus alumnos, los resultados de la encuesta, y los esperamos el miércoles 12 de octubre con Álvaro Fischer. Un abrazo y buen 18. Felices fiestas. Igualmente, muchas gracias, Leonida, y a todos los participantes Gracias, del Lea. curso. Gracias.